perspectiva de la carta del apóstol Pablo a su querida y amada iglesia en Filipos. La semana pasada hablamos sobre la queja y hablamos sobre la murmuración. Y créame que desde que nosotros nacemos nos estamos quejando. Los bebés de una manera automática empiezan a quejarse. Nos quejamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pero absolutamente siempre salen como Dios quiere. Dice Edwin Lutzer, dice, el quejarnos de nuestra suerte en la vida, la que sea, parece algo muy inocente, pero es algo que Dios tomará de una manera personal. Fin de la cita. El apóstol Pablo le habían anunciado que había habido cierta problemática en la iglesia en Filipos. Es más, se habla de que entre Evodia y Síntique había alguna dificultad. Realmente eso podría extrapolarse, podía irse y afectar el resto de la iglesia y afectar a aquellas personas que iban llegando a la iglesia. No se habla de que esta iglesia tuviera un gravísimo problema, sino que esto es algo que están haciendo para evitar que pase alguna cosa delicada en la iglesia. Era una iglesia madura, de la forma como Pablo se refiere a ella. Uno podría entender que es una iglesia madura, pero que había un distanciamiento entre estas dos hermanas que podía generar en el futuro un gran problema. Ese era un problema en la iglesia en ese momento, pero que también puede ser un problema y un riesgo en la iglesia en el siglo XXI. Y créanme, por lo que vamos a ver ahora, tenemos que extrapolar, traer esa dificultad que tiene la iglesia hacia nosotros, a nuestras vidas, hacia nuestra relación con el mundo. La semana pasada vimos uno de 4 puntos que componen esta porción de la Escritura. Vimos de la murmuración, un pecado aborrecible para Dios, al testimonio práctico ejemplar, que fue el verso 14, y nos basamos mucho en el Antiguo Testamento. Hoy veremos el punto 2, 3 y 4, que es cualidades esenciales de un buen testimonio, y la motivación en el versículo 16 y costo de la santificación, versos 17 y 18. ¿Para qué? Terminamos la semana pasada con una pregunta. ¿Para qué nosotros debemos conducirnos en todas las cosas sin murmuraciones y contiendas? Ahí es donde entramos en el punto número 2. Y ese verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta carta no iba a ser leída como nosotros la estamos exponiendo. Esta carta iba a ser leída de corrido, pero nosotros teníamos que verla durante meses, por porciones, para poder parar y hacer las reflexiones y de una manera expositiva poderla entender. Pero esto no iba a pasar en la iglesia, la iban a leer de recorrido. Entonces íbamos posiblemente en los fraccionamientos que estamos haciendo, no podemos perder de vista qué es lo que está pasando. La semana pasada entendimos el haced todo en ese verso 14 no me puede limitar solamente a lo que tengo en el versículo anterior. La carta es demasiado, es exuberante en mostrarnos comportamientos y características que tiene un cristiano. En el verso 15, miren, para que seáis. Ese para que seáis lo tenemos que ver inclusive desde el mismo capítulo 1, porque como la carta va a ser leída de recorrido, en el capítulo 1 también habla de qué complementa ese para que seáis. Capítulo 1, versículo 27 dice que nos comportéis como el digno del evangelio. En el 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Y en el verso 29, que padezcáis por él. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice que tenemos que ser unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo amor entre nosotros. En el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad.
Y en el verso 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces tenemos que ver esa porción, el arrancar para que seáis, tenemos que verla en la proporción y en la dimensión también de lo que el apóstol Pablo en forma general estaba hablando. Entonces, poniendo cuidado a lo que estoy diciendo, seremos irreprensibles, irreprensibles. Y aquí tenemos que hacer varias aclaraciones. Arranquemos pensando y entendiendo qué significa la palabra irreprensible. Es una palabra realmente legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Esto significa que nadie puede legítimamente reprender o hacer cargos en tu contra de manera permanente. Ellos te podrán acusar, pero tu conducta en el tiempo te absorberá al demostrar que eres sin culpa. Te pueden acusar, te pueden señalar, pero con el tiempo saldrá la verdad. Como lo digo yo, para las verdades, el tiempo. Sin culpa ha de ser una traducción mucho más común que irreprensible. Tu vida debe ser tan consistente que su reputación sea creíble. Eres un ejemplo a seguir y que no hace que el evangelio se vea como algo falso al estar enseñando una cosa y haciendo otra. No nos dejemos confundir pensando que irreprensible es solamente para los pastores, para los maestros, para los siervos del ministerio. Esta cualidad se enfatiza en el Nuevo Testamento para absolutamente todos los creyentes. Pablo exhorta a los cristianos en Tesalónica diciéndoles: absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente está llamado a vivir una vida justa, a vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos los creyentes estamos supuestos a ser irreprensibles e irreprochables y dar un buen testimonio delante de los hombres. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Y el evangelio no solamente perdona nuestros pecados, sino que el evangelio también nos debe transformar y debemos mostrar esa transformación. Hemos recibido todos un corazón nuevo, hemos recibido una naturaleza nueva, capaz de vivir las exigencias de la vida cristiana. Somos unas nuevas criaturas, como dice Pablo en Corintios, y a los Efesios les dijo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso, todo pastor debe ser irreprensible y todo creyente también. Ser sencillos. Posiblemente la gente se queda solamente irreprensibles y tratan de adornar, pero sencillos tiene una connotación especial. No solo lo que hacemos o decimos testifica de nuestra vida como creyentes en Jesucristo e hijos de Dios, también cómo nos presentamos ante nuestro entorno habla más que todas nuestras palabras. ¿Cómo nos presentamos delante de la familia, de la sociedad, del barrio? ¿Cómo nos movemos? Y para entenderlo hay un ejemplo. Se estaba quemando un circo y mandaron al payaso a que corriera 4 cuadras abajo donde quedaban los bomberos. Y el payasito llegó allá gritando que se estaba quemando el circo y la gente gritaba con él y saltaban con él. Lo cierto fue, para no ser muy larga la historia, el circo se quemó. No le creyeron, mandaron al que no era. Es eso. Eso quiere decir, si tú estás ebrio hablándole de Cristo a alguien, ¿te creerá? Si tú eres un mal vecino hablándole de Cristo, ¿te creerán? Si tú maltratas a la gente con tu evangelio, ¿la gente te creerá que eres un cristiano redimido? Cristo
Jesús fue el hombre más sencillo de la tierra y nosotros debemos imitarlo a él. Entiéndase bien, Jesús nunca se vistió con andrajos ni andaba todo sucio. No, él era sencillo en el sentido de que no había en él extravagancias, no había arrogancias, orgullo, no discriminaba a nadie ni se sentía superior o más que nadie, aunque era el rey del universo. Su sencillez le permitía identificarse tanto con los pobres como con los ricos, con los ignorantes y los eruditos. Su sencillez hacía que todos se sintieran cómodos, en confianza y como hermanos a su lado. Esa es la sencillez del cristiano. Pregunta: ¿podemos en este mundo caído, miren lo que dice Pablo ahora, en esta generación maligna y perversa, ser manchados por esa contaminación? ¿Podemos quedar oliendo a lo que huele el mundo, a ese leprosorio que hay afuera? La respuesta es sí. Claro, ese es el riesgo. Estamos caminando en un mundo caído, no solo en esa generación que estaba hablando Pablo, sino en la generación de hoy. Parece que hubieran escrito esto la semana pasada. Es para hoy. Esta es una generación maligna y perversa y podemos ser manchados, claro. Es una lucha diaria que tenemos los cristianos. Pero dejarnos llevar, mostrar un testimonio que perjudicara a los no creyentes para que se acerquen a Cristo es el riesgo que no podemos correr. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio diferente al que el mundo está mostrando. Porque el mundo requiere que nosotros mostremos una faz diferente de nuestras caras. Otra ilustración. Había una vez, hace cientos años, una ciudad en Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. En esa época no habían lámparas. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna. En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que es Guno, así se llamaba, Guno, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces, Guno? Tú eres ciego con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces el ciego le responde: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la ciudad con los ojos cerrados, sin ver. Yo conozco de memoria las calles. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Esa es la función de nosotros. Nosotros somos esa lamparita. Nosotros vamos caminando y mucha gente se pegará de esa luz por el sufrimiento, por lo que están pasando en sus vidas. Porque mire lo que habla el apóstol Pablo: y resplandeceréis como luminares en el mundo. Pero esa luz de la que está hablando el Señor no es una luz propia, no, es una luz prestada. Así como la luna refleja la luz del sol, así como cristianos somos el reflejo de la luz de Jesús, el reflejo de su gloria. Vamos a Juan 8:12, por favor. Dice, mire cómo dice Jesús, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La idea expresada aquí por Jesús es que los discípulos brillan con la luz que Él les da, que Él les ha dado por su espíritu. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras Jesús estuvo en el mundo, Él era la luz del mundo, y no es que ya no lo sea, sino que ahora nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de mostrar a las personas por medio de nuestras obras que Jesús puede transformar e iluminar otras vidas, mostrando amor, mostrando su amor, su poder, sus manos, sus pies aquí en la tierra. Nosotros somos sus embajadores, tenemos esa investidura, por eso nosotros debemos brillar. Y si en nuestra forma de cristianos podemos tapar esa luz, claro que sí, como lo veíamos la vez pasada, con la murmuración, la queja y todo aquello que les dije ahora al principio. La luz siempre será más poderosa que las tinieblas. Siempre, siempre. Otra ilustración. ¿Han visto en una tienda de joyas cuando van a mostrar unos diamantes, qué es lo primero que colocan sobre la mesa? Un paño negro.
Un paño negro. La mejor posibilidad para que el diamante se muestre en toda su dimensión es sobre un paño negro, porque ahí se ve toda la luz, todo lo brillante. El joyero lo hace, es para que ese terciopelo negro inhabilite la luz que hay alrededor y se vea la luz solamente de ese brillante, de ese diamante. Nosotros tenemos que brillar en el mundo, este mundo caído, oscuro, lleno de tinieblas, como ese diamante. Hoy el mundo está oscuro, hoy lo vemos. Aborto, corrupción, la economía está destrozada, hay terrorismo, hay asesinatos. Se están matando más cristianos hoy simplemente por hablar más de Cristo y hablar más de Dios. Hoy empieza a cercenarse más con gobiernos nuevos en los países, a cercenarse más la posibilidad de que el cristiano pueda hablar en contra de los comportamientos de la sociedad actual. Jesús, al compararnos con la luz, nos está diciendo que la influencia nuestra en medio de este mundo lleno de oscuridad es mayor entre más densas sean las tinieblas que nos rodean. Mayor influencia vamos a ejercer donde hay oscuridades, donde la luz se puede ver fácilmente. Y este sermón tiene que llamarnos a nosotros la atención en cuánta luz estamos llevando a ese mundo que hay afuera. ¿Y por qué la gente no está siguiendo esa luz como seguían al ciego para buscar el camino? ¿Hay algo que está faltando en nosotros? ¿Estamos creyendo de verdad en que al predicarles el evangelio, al hablarles de Cristo, pueden venir aquí rendidos delante del Señor? El hecho de que vengamos tan solos tantos años quiere decir que de verdad estamos hablándole a la gente de Cristo. Oremos, doblemos rodilla por aquellas personas que deberían estar sentadas aquí con nosotros. No solamente enviar el mensaje al culto de oración porque es válido que todos oremos, sino también hacer el trabajo por las personas. ¿Quién es la persona, la familia por la que más estás orando para que esté aquí con nosotros? Lo que Jesús hace es una comparación entre nosotros y la luz. De la misma manera como la luz influye en las tinieblas, nosotros así influimos en este mundo lleno de tinieblas. Pero ¿cómo hacemos para mostrar esa luz? Las obras. Son las obras nuestras, nuestro manejar, nuestro comportamiento es el testimonio. Mateo 5:16 tiene una palabra contundente aquí para nosotros. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Son nuestras obras. Nuestras obras, con nuestras obras mostramos la luz que tenemos. La gente verá la luz de Jesús a través de nuestras obras. Y creo que estoy hablando con todos los creyentes y tengo que hacer esta aclaración para que aquellas personas que lo puedan ver por internet tengan entendido que estas obras de las que estoy hablando no son obras para salvación, porque la salvación es por fe en Jesucristo, por fe en la obra de Cristo, no es para salvación. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. La Biblia dice en Efesios 2 que fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. Así que parte de nuestra naturaleza es hacer buenas obras. Pero hay clases de obras. Hay unas obras que son dignas de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay obras que hablan de un Dios que cambia las vidas. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Si tenemos esa luz de Cristo, tenemos que mostrarla. ¿Para qué la cubrimos? Con nuestro comportamiento, con nuestro mal testimonio. Y tenemos que vivir como corresponde a los que conocen a Dios. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Toda persona arrepentida debe respaldar con sus obras lo que está diciendo con su boca. Debe eso concordar. Una pregunta: si tú fueses arrestado hoy por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para declararte culpable? Recorrerían las cámaras, recogerían la policía, recogería las cámaras del barrio para ver tu comportamiento. Recogerían las cámaras de tu casa. ¿Cuál es tu comportamiento con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas? Con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. Habría suficiente evidencia para declararte culpable y llevarte al cadalso. La primera carta de Pablo dice, en el capítulo 2, versículo 2, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren, se habla de un gran predicador. En este momento estaba tratando de recordar el nombre. Si lo recuerdo, lo traeré para la próxima. De pronto, en medio del sermón, lo recuerdo. Dice que su hijo, escritor, empezó a hablar de su padre, que fue un predicador de toda la vida, ¿cierto? Y en todo el testimonio y todo lo que escribió este muchacho acerca de su padre, no encontró absolutamente nada de qué hablar de él, salvo que era creyente. Mi papá es creyente, pero mi papá es bueno, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es lo que pasa. El hijo no quería al padre o no lo apreciaba por ser un creyente, pero no encontró nada de qué hablar mal cuando habló del libro que estaba escribiendo sobre su familia. Necesitamos brillar de tal forma que cuando hablen de nosotros o hablen de ustedes o de mí, haya gente que escuche y no crea lo que están diciendo. Y van a hablar de nosotros, créame, van a hablar o están hablando. Por más cuidado que tengamos de hacer las cosas, la gente va a hablar. Las personas posiblemente malinterpreten las palabras que estamos diciendo, malinterpreten situaciones, momentos, interpreten hasta un lugar donde nos encuentren, las personas con las que estemos, así nos vean hablando de Cristo, pero si nos ven en un sitio mal parqueados, van a hablar más de nosotros. De Jesús hablaron porque las amistades que él tenía o las personas con quien lo encontraban eran personas que no eran recibidos por la sociedad, y entonces murmuraban del mismo Jesús. Vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados, pero si lo hacen sin razón, pues somos bienaventurados, y si lo hacen sin justa causa, pues ellos serán los que después tendrán vergüenza, porque tú seguirás brillando. Desde el momento en que fuiste rescatado por el Señor, que fuiste salvado por el Señor, pueden dar evidencia a las personas que están a tu lado del cambio tan significativo que tú has tenido. Podrán hablar de tu manera santa de vivir. Podrán hablar de tu amabilidad con las personas, de la compasión que tú tengas con los necesitados. Es más, de tu mismo vocabulario. Yo tengo un amigo que dice ser cristiano y va a una iglesia cristiana y en estos días, bueno, en varias ocasiones que he conversado con él, siempre se le suelta alguna palabra que nosotros éramos muy usuales en usar. Tengo siempre dudas de que él esté convertido por su vocabulario. ¿Cómo en mi relación con los demás? ¿Cómo en mi forma de trabajar? ¿Llego puntual a trabajar? ¿Soy puntual al trabajar? ¿Cómo es mi forma de hacer los negocios? Todo discípulo debe reflejar la luz de Cristo en esta oscuridad reinante. El verdadero creyente es la sal de la tierra para darle un verdadero sabor a esta vida. Nuestras vidas brillan como luminares en el mundo
cuando estamos viviendo para Dios, y la humildad y la sencillez deben caracterizarnos. Ya alguien ha dicho que entre más negra es la oscuridad de la noche, con mayor facilidad se pueden mirar las estrellas que brillan en el firmamento, y eso lo ven personas que salen al campo donde no hay tanta luz. Se pueden ver que el cielo está tapizado de estrellas, se pueden ver constelaciones, se pueden ver una cantidad de cosas que no vemos en la ciudad por tanta luz que existe. Hay maneras en que la Biblia menciona que podemos brillar en esta oscuridad, y una de ellas en primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Tratando bien a aquellos patrones, aquellos empleadores nuestros que son casi insoportables en nuestro trabajo, como dice primera de Pedro 2:18. Respetando a la autoridad y a las instituciones, como dice primera de Pedro 2:3. Y la lista puede continuar. La Biblia y la naturaleza nos enseñan que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entre más nos acercamos a Dios, entre más estamos con Él, porque Él es la fuente de la luz. Y miren cómo dice Éxodo 34:29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. El rostro de Moisés alumbraba porque había estado en la misma presencia de Dios. En la medida que nosotros pasemos en su presencia, nuestras vidas proyectarán esa luz radiante de su presencia. En este tiempo tal vez su rostro el de nosotros no brille como el de Moisés, pero con las obras que hacemos podemos hacer brillar esa luz, con tus actos, para mostrarles a otras personas que tú eres alguien diferente, que tienes algo especial. Es imposible resplandecer si no estamos en su presencia. Si como Moisés no anhelamos más de Él, no anhelamos sumergirnos en su luz, es imposible adquirir y mostrar la gloria del Padre. La manera como vivimos niega o afirma la salvación y la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que ese testimonio es muy importante, el testimonio que demos para que la gente llegue a la iglesia. Ahora, tercer punto, la motivación. Dice, asidos, verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice MacArthur en su comentario, el contexto de este versículo deja claro que no se refiere a la necesidad de que los creyentes permanezcan fieles a la verdad de Dios, sino que más bien que comuniquen a otros la palabra redentora que trae vida eterna. Una de las grandes responsabilidades de la iglesia del Señor es la propagación del evangelio, y el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a hacer esto justamente. El pensamiento del apóstol Pablo es que los creyentes ofrezcan, brinden y proclamen esa palabra de vida. El Salmo 119:5. Vamos ahí, por favor. Salmo 119:105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y al final de su carrera, Pablo escribió, te encarezco, hablándole a Timoteo,
te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Pablo exhorta a los filipenses a que vivan ofreciendo la palabra de vida, simplemente les pide que prediquen al Señor, y eso sería motivo de gozo para Pablo, en especial el día en que todos los creyentes comparezcan delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona ha conocido a Jesucristo como Salvador, inmediatamente siente deseos impresionantes de hablar a otros de esa gran experiencia que tuvo. La mujer samaritana fue a la ciudad para contar a otro lo que le había ocurrido cuando tuvo ese contacto con el Señor. Salió corriendo a hablarle al pueblo de lo que le había pasado. En Juan 4:28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No sé qué tan cerca está el Señor de regresar, no sé. Posiblemente no, estamos en los tiempos finales. No sé si al principio, no sé en la mitad, no sé si al final, pero yo sé que estamos en los tiempos finales y créanme que hay una urgencia de la predicación del Evangelio. Estamos felices porque el Señor nos ha ayudado en nuestros trabajos, ha respaldado nuestros proyectos, me va bien, estoy sano, no me mató la pestilencia que hay en la calle, pero hay un leprosorio en nuestras casas, hay un leprosorio en la sociedad, hay un leprosorio, en eso hay cantidad de gente que hoy hay personas que están cayendo al infierno, y posiblemente nuestros amigos, empleados, nuestro jefe esté también en ese camino. La exhortación es a eso, a hablar tiernamente de Cristo, tiernamente. Los biblazos posiblemente alejen a las personas. Si tú te comportas debidamente, eso atraerá a las personas a que vengan. Y vinieron a él en la desesperación, en la alegría de esta señora, y vinieron a él. Miren, esa actividad evangelística y misionera de los filipenses produciría un triple resultado en la vida de Pablo: gozo, seguridad y satisfacción. Pablo concluye este párrafo de una carta con una nota de gozo personal al expresar que él estaba preparado para cualquier circunstancia de su vida. Y eso lo vemos en el último punto, el costo de la santificación, versos 17 y 18, que dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y la pregunta que hice la semana pasada: ¿en dónde estaba Pablo que estaba hablando de gozo y regocijo? En la cárcel. No sé cuántos días llevaba, no sé cuántos meses o años, no lo sé, no tengo en la mente ese dato, pero llevaba días ahí y estaba gozoso y estaba feliz. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. El apóstol no solamente expresa el trabajo que ha realizado como misionero, sino también su determinación de llegar hasta el punto de ofrecer su vida por la causa de Cristo. En su última epístola entregada a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que iba a morir y el tiempo de mi partida está cercano. Él utilizó en estos versículos que acabé de leer: derramado en libación, sacrificio, servicio. Son palabras que enfatizan aspectos del asunto de la vida de Pablo, de su ministerio. El aroma de la libación era el olor fragante que ascendía en la presencia de Dios. Pablo sabía que él podía sufrir una muerte violenta en cualquier momento, y de ser así, su sangre sería derramada como sacrificio.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el año 64 de nuestra era, de la era cristiana, el incomparable apóstol de Jesucristo fue llevado al martirio, siendo decapitado en Roma durante la persecución neroniana. Pero Pablo estaba preparado para cualquier circunstancia, pues su confianza estaba establecida en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen en eso, hermanos? Amén. A los amigos, nosotros no somos perfectos cristianos, no lo somos. Y quizás tú has sopesado más nuestros errores y nuestros comportamientos que de pronto no eran de un cristiano para excusarte y para alejarte de Cristo. Y esa no es una excusa delante del tribunal de Dios, delante del tribunal de Cristo. Es que yo tenía en mi cuadra, en mi edificio, un cristiano que bebía, un cristiano grosero, un cristiano que no sé qué. Esa no es excusa para que tú vayas al tribunal de Cristo y consigas que tu expediente sea declarado como un expediente al cual Cristo vaya a dejar a un lado. No, no será tu excusa. Y créeme, tú tienes que ir a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana es el día de Satanás. Hoy es el día de salvación. Tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Pídele que te dé arrepentimiento, pídele que te dé fe, porque es la única manera en que tú vas a ir a ese tribunal de Cristo tranquilo. Porque hay otro tribunal, el tribunal de condenación. Allá irán a recibir un castigo eterno, pero en el tribunal de que estoy hablando es un tribunal donde se juzgará también cuán fiel has sido a Cristo. Ese es también delicado. ¿Cuán fiel has sido a Cristo? Yo me salvé, estoy tranquilo. Y te metes en un mar de tranquilidad y no te importa nada, ya eres salvo. Pero recuerda que vamos a ser juzgados en qué hicimos con el nombre de Cristo. ¿Cuán fiel fuimos a Cristo? Y si tú tampoco estás en Cristo, absolutamente tus obras son malas, ninguna sirve para nada. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, entiéndase todas nuestras obras, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Ninguna de las obras, así tú dones todo tu salario, tú que no crees en Cristo, has dado mercados, le has regalado operaciones a las personas, eso no te servirá en ningún tribunal para salirte del problema en que estás metido. Las únicas obras que salvan son las obras de Cristo, la obra redentora de Cristo. Cree en Él, cree en sus obras, cree en sus méritos y tendrás la salvación, por lo que dice la palabra del Señor. Para la iglesia, estos versículos son de inmensa confrontación y la pregunta es: ¿somos sal y somos luz para el mundo y para la tierra? ¿Resplandecemos como luminares? En lo recorrido de este año, que va muy rápido, ya terminamos hoy el segundo mes del año. Dios, vienes pronto. En lo recorrido de este año, ¿a cuántas personas les has compartido del evangelio? ¿Pasarán de estas? Y ahora algo que nos tiene que preocupar. ¿Está la iglesia preparada para reevangelizar a América Latina? América Latina ha sido inundada por creencias, una mezcla de catolicismo romano, santería y de animismo, con influencias de teología de liberación y de evangelio de prosperidad.
¿Estamos listos y preparados para reevangelizar América Latina? ¿La iglesia actual cumple esa función? Son preguntas pertinentes para la iglesia, porque de verdad necesitamos ser luz para el mundo y ser un ejemplo no solamente para el mundo, sino para las iglesias que dicen ser cristianas, pero que andan confundidas con teologías extrañas. Dios bendiga su palabra, su iglesia y su día. Vamos a orar antes de recibir la Santa Cena. Nuestro Padre, delante de ti está tu pequeño rebaño, delante de ti está tu iglesia. Ha escuchado atentamente tus consejos, tus dichos. Ha escuchado con un corazón expectante cuál era el mensaje que había para hoy, para mí y para la iglesia. Amado Espíritu Santo, te pido que este mensaje quede cifrado, marcado, que sea escrito con tinta indeleble en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque la pertinencia es alta, porque el regreso es pronto, porque pronto sonará la final trompeta y antes de eso tenemos una labor que estamos evadiendo, porque hay una luz que no estamos alumbrando, porque hay un testimonio que no estamos entregando. Dios, perdónanos como iglesia, perdónanos como individuos personales también, por la falta de testimonio, por la falta de luz. El apóstol Pablo habló a su iglesia y decía como luminares del mundo. Y así tenemos que vernos. En la oscuridad de nuestra propia casa posiblemente seamos unos grandes luminares, pero necesitamos ser luminares en esta sociedad, este mundo caído, corrompido, destrozado por ideologías extrañas, por filosofías traídas de la misma profundidad del infierno. Así que, amado Dios, ayúdanos con tu Santo Espíritu a tener la fortaleza necesaria para llevar el nombre de Cristo como ese estandarte supremo, magnánimo que debe ser. Padre, tomaremos la Santa Cena y quiero que quede delante de nosotros la cruz de Cristo como algo que nunca deje marcar nuestras vidas, porque ahí, en ese cadalso, en ese monte de la calavera, fue un intercambio divino que nos sacó de la luz, de la oscuridad y tinieblas hacia la luz, por nuestro amado hermano, nuestro amado Dios, Jesucristo. Así que guárdanos y cuídanos y permite que tomemos con santa reverencia esa santa cena que necesitamos tanto. Amén, amén